Déjeme enlazarme en estos momentos vía Skype con nuestro amigo Jorge Gómez Naredo, director del periódico Regeneración, colaborador de la revista Polemón, analista político, les decía lo más importante, amigo de este espacio libre como el viento. Querido Jorge, buenos días, ¿cómo te va? Buenos días, ¿cómo estás, Vicente? Es un gusto estar aquí contigo. Pues ya enchilado, pero bueno, enfilando precisamente el tema a analizar. Andrés Manuel López Obrador, a 2 años de asumir la presidencia de México, más fuerte que nunca, de acuerdo a las encuestas. Y si bien es cierto, no se ganan elecciones con encuestas, sí apuntan dos diferentes encuestadoras a que Andrés Manuel López Obrador, a que Morena tienen el gran respaldo de los mexicanos, le duela a quien le duela, le pese a quien le pese. Sí, fíjate que esto es algo muy importante y muy interesante, que a pesar de toda la guerra sucia que ha recibido Andrés Manuel durante estos últimos, pues en realidad él ha vivido guerra sucia desde que fue antes de ser jefe de gobierno de la Ciudad de México, pero ha sido muy intensa en estos años de gobierno. Pero una cuestión que es muy importante y me parece que es como muy interesante en el sentido de que en general los gobiernos se desgastan, ¿no? El primer año es un año, ¿no? Cuando gana una elección un presidente, es un año donde se supone que es como todavía hay como esta relación, ¿no? Entre el votante y Andrés Manuel, ¿no? Y el segundo año ya es un año, pues, de gran desgaste, ¿no? Digamos que el bono democrático que le llaman de la primera, de una elección, pues dura más o menos un año y después pues viene un desgaste y lo que hemos visto es que Andrés Manuel López Obrador no se ha desgastado lo que muchos pensaban que se iba a desgastar y esto a pesar de que se vino este segundo año, porque prácticamente el segundo año le tocó toda la pandemia del COVID-19 y todo lo que ha significado para eso, ¿no? Entonces creo que sigue siendo Andrés Manuel como tal, un fenómeno mediático, un fenómeno político y un fenómeno en todos los sentidos, porque ha logrado que esta gente, que el pueblo mexicano, no se logre desilusionar, que eso es algo muy común y que sucede en muchísimas partes del mundo respecto a sus gobernantes, y dos, que ha logrado mantener una relación con el pueblo, y esto es algo que es muy importante de resaltar. Yo creo que de los presidentes que existen actualmente en todo el planeta, Andrés Manuel es un presidente que ha estado muy cercano a las causas de las personas, que ha estado muy cercano a la población y que ha estado dando la cara de problemas, ha estado dando la cara de cuestiones cotidianas que suceden en el gobierno. Entonces, me parece que estos 2 años de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, estos 2 años que han pasado, pues en lugar de desgastarlo, ha fortalecido en muchísimos aspectos y viene un año electoral en 2021 que es un año importantísimo porque depende mucho de hasta qué momento la transformación va a ser, digamos, más profunda, si se logra tener el control pues, de la Cámara de Diputados para que las propuestas que haga Andrés Manuel puedan pasar, digamos, de forma rápida. Yo creo que esa es la gran apuesta, ¿no? La gran apuesta de este gobierno. Y esto ha sucedido en medio de una de las guerras sucias más nefastas que ha habido en este país, ¿no? O sea, yo creo que el presidente Andrés Manuel, o sea, como él lo ha dicho muchísimas veces, ha sido objeto de mentiras, ha sido objeto de guerra sucia, ha sido objeto de calumnias, ha sido objeto de campañas y de estrategias montadas desde los propios medios de comunicación, desde redes sociales, con bots, para desprestigiarlo, para, digamos, afectarlo, y ha salido endeble, ¿no? Entonces, yo me imagino, y yo pienso que esto es algo muy importante porque es una cuestión, es un fenómeno político, es un fenómeno social digno de estudio, y me parece que lo que se muestra en estos videos que tú estás mostrando, en estas declaraciones, pues es la desesperación de la derecha, la desesperación de los partidos de oposición que no saben realmente cómo enfrentar a un mandatario que durante muchísimos años en México tuvimos presidentes muy débiles, presidentes muy
cachones, y que ahora tenemos un presidente fuerte y un presidente que no le da miedo entablar el diálogo y que no le da miedo hablar y decirle a la gente lo que está pasando, ¿no? Entonces yo creo que eso es algo que se debe de resaltar y eso es algo que es digno digamos, de estudios académicos y también de estudios periodísticos, la fuerza con la cual Andrés Manuel pues está a 2 años de gobierno y que tiene y que es algo muy, muy visible. A 2 años de gobierno, aquel PRIAN que denunciaba el presidente Andrés Manuel López Obrador en campaña y por muchos años, que negaba las locuras, nótese mi sarcasmo, de Andrés Manuel López Obrador, hoy se descara y se quita la máscara para agruparse. De hecho, el presidente Andrés Manuel López Obrador dice durante su gira en Baja California que grupos conservadores opositores a su gobierno están desesperados y quieren a como dé lugar frenar y detener a la 4T, pero advirtió que no van a poder y no se dará marcha atrás. Se están agrupando, uniendo, porque piensan que van a lograr el retroceso, el que demos marcha atrás, dijo, esa minoría rapaz. Esa minoría rapaz, a 2 años, más moralmente derrotada que nunca, mi querido Jorge. Sí, derrotada y desesperada. ¿Tú recuerdas? Creo que fue en septiembre cuando Gabriel Cuadri celebró una posible alianza en Zacatecas de el PRI, el PAN y el PRD, ¿no? Porque al PRIAN ahora hay que ponerle el apellido de la Revolución Democrática. Estos partidos políticos que en realidad son los que disputarían el poder político, legislativo en los distintos estados, pues está de capa caída. No tienen un liderazgo claro, no tienen, digamos, una capacidad para entablar una crítica más o menos consistente al gobierno de Andrés Manuel, porque si tú te fijas, todas las críticas que han hecho son críticas como que Andrés Manuel es un autoritario, que Andrés Manuel es de lo peor, que Andrés Manuel es un dictador, que Andrés Manuel se va a querer quedar no sé cuántos años. O sea, no hay una crítica que uno pueda entender y que uno pueda escuchar y diga, bueno, la crítica del PRAN o la crítica del PRI, pues es una crítica más o menos razonable, es una crítica más o menos inteligente, pero lo que tenemos es que sus capacidades para criticar a un gobierno, que es un gobierno muy distinto y que creo que no lo han comprendido muy bien, pues son prácticamente, sus críticas son pues unas críticas basuras, unas críticas que ni siquiera están hablando con la población, ni siquiera están teniendo, digamos, un contacto con lo que está pensando la gente y se han metido en estos absurdos, ¿no? De decir que los programas sociales es para mantener a los flojos y holgazanes de este país, y en fin, todas estas cuestiones que hemos visto, y que es un discurso completamente hueco, completamente a mí me parece muy poco inteligente, que ha buscado desgastar al gobierno de Andrés Manuel en lugar de crear una propuesta, en lugar de crear una oposición más o menos propositiva, es decir, de tener una especie de proyecto de nación distinto al que plantea Andrés Manuel. Eso no lo han hecho y por lo tanto es una oposición partidista muy, muy, muy desestructurada, con un discurso muy bajo, muy incapaz, muy limitado y que ahora apuesta digamos, a la última solución, que es unámonos todos contra Andrés Manuel y contra Morena. Y en este unámonos todos contra Andrés Manuel y contra Morena, pues suceden cosas como atípicas, ¿no? Que el PAN y el PRI, que siempre estuvieron supuestamente peleados, y el PRD, que era el crítico, se unan y convivan y vayan con Claudia X González a decir, sí, vamos a sacar a Andrés Manuel de la presidencia y vamos a derrotar a Morena, ¿no? Es decir, con toda la desfachatez, ya sin ningún tipo, digamos, de decencia política, de consistencia ideológica. Uno no sabe decir, bueno, el PRI ¿dónde está? ¿En el centro, en la izquierda? O el PAN, ¿no? Que era de derecha, pero pues ahora no sabemos porque está unido con el PRD. Entonces, toda esta oposición partidista, que ha sido un fracaso, que está completamente desestructurada, que no tiene discurso, es la que ahora y la que va a participar en el próximo proceso electoral, y digamos que eso pues nos indica que no han podido ser realmente una oposición como en este país
una oposición muy fuerte cuando estaba encabezada por Andrés Manuel López Obrador. Ahora, lo último que han sacado es que, no ellos, pero sí los discursos más o menos alrededor de ellos y de empresarios y de sus líderes, digamos, de comunicación que tienen, es que pues todos son iguales, ¿no? Y entonces el PRI, el PAN y el PRD y el Morena y Andrés Manuel, todo es lo mismo y por lo tanto pues ya hay que acostumbrarnos a que es lo mismo. Y aquí sí hay una cuestión que es una diferencia, ¿no? El gobierno de Andrés Manuel es un gobierno muy distinto a los anteriores gobiernos, ¿no? Y la apuesta del gobierno de AMLO, pues es una apuesta distinta a lo que significaron los gobiernos del PRIAN, ¿no? Entonces, que ahora estos señores del PRI, del PAN, del PRD, de Movimiento Ciudadano, quieran establecer una gran crítica a Andrés Manuel y quieran decir, nosotros sí somos una opción, ¿no? Cuando en realidad no han demostrado por ningún motivo que son una opción. Hablando de opciones, hasta el perro se va a enojar con lo que voy a decir. Ahí les va. Fíjense nada más, a 2 años tenemos a Juan Carlos Romero Hicks, el coordinador de los panistas en la Cámara de Diputados, diciendo que Andrés Manuel López Obrador le roba los sueños a los mexicanos. Tenemos al senador Damián Cepeda gritoneando que renuncia si le demuestran que se puede indiciar al presidente con la reforma que se hizo sobre el fuero presidencial, pero ni renunció ni nada. Y el colmo de los colmos, te leo, Jorge, y escucho tu opinión. El representante jurídico de México Libre, Fausto Barajas, dijo que esa organización busca alianzas con el PAN y Movimiento Ciudadano y no descartó que la candidata presidencial independiente, Margarita Zavala, pueda buscar un cargo de elección popular el próximo año en ese bloque. México Libre negociaría para que Margarita Zavala vaya al Congreso. Con esas opciones, no, pues, que cada quien saque sus conclusiones. Jorge Gómez Naredo. Sí, fíjate que aparte de eso, Felipe Calderón anda como un poco coqueteando con el PAN, ¿no? Ahora aprovechó que se murió un político de gran raigambre panista y estuvo en unas conversaciones con los panistas. Y bueno, en realidad ahí yo creo que ahorita en este momento todos están viendo a dónde se van a ir o cuál es lo que pueden lograr, ¿no? En esta próximo proceso electoral. Si hay una digamos una diputación para Margarita, si Felipe Calderón va a entrar, es decir, y tienen una expectativa tan pequeña que los puestos que ahora ellos piensan que van a acceder, pues cada vez son menores, ¿no? Y entonces ahí la cuestión es cómo, es una especie de sálvese quien pueda, porque lo que más o menos tenemos visible es que Morena va a ganar el próximo proceso electoral. La cuestión es que también Morena, digamos, precisa movilizarse y precisa también tener como esta cuestión electoral importante, pero lo que queda para el PRI, lo que queda para el PAN, lo que queda para el PRD es poco y se están peleando y ahí ya no importan las formas, ¿no? Ya no importa que Felipe Calderón haya salido peleado con el PAN, ya no importa que Margarita pues haya sido un fracaso como candidata presidencial independiente, ya no importa nada porque todas las formas se perdieron y porque estos partidos quedaron pues como amorfos, sin consistencia ideológica, uno no sabe, y lo único que quieren es mantener estos pequeños espacios que aún tienen. Por eso es importante que la gente comprenda que el próximo proceso electoral de 2021 es algo muy significativo para el país y es parte fundamental del proceso de Andrés Manuel, el proceso de la presidencia de Andrés Manuel, que significará mucho, ¿no? Y entonces yo creo que vamos a ir viendo todas estas cuestiones cínicas de los actores políticos, ¿no? Vamos a seguir viendo a Claudia X González, vamos a seguir viendo cómo se van a repartir y va a ser muy divertido porque al final se van a quitar, como tú lo mencionabas, completamente la careta y vamos a demostrar
demostrar y se va a demostrar que sí existe el PRIAN, que es un grupo político lleno de mafiosos y que ahora está tan desesperado que está buscando por todos los medios posibles, pues ganar aunque sea un poquito para no quedar completamente descobijado, ¿no? Entonces, me parece que eso sí es importante y bueno, lo de Margarita Zavala y lo de México Libre, pues es ya como, pues ahora sí que para dar risa, ¿no? Además, digo, verdaderamente Margarita Zavala pues tiene muy poca, digamos, simpatía entre la población, ¿no? Es algo, digamos como una muy mala candidata, Juan, con respecto a la gente, ¿no? Y entonces yo creo que pues ahí es la desesperación de México Libre, que ni siquiera tiene registro y que busca de alguna manera pues entrar en algunos puestos y tener alguna participación legislativa que cada vez es más inviable. Jorge Gómez Naredo, director del periódico Regeneración, colaborador de la revista Polemón, analista político. ¿Por qué no nos despedimos invitando a la gente para que apoye los esfuerzos en Regeneración, en Polemón y obviamente te siga en redes sociales? Sí, mira, Regeneración empieza ya a circular por el país, ya se está haciendo la distribución de los periódicos en físico. Yo creo que poco a poco va a ir llegando a las casas de muchísima gente en toda la República Mexicana, entonces hay que tener un poquito de calma, pero ahí vamos con la distribución. Pronto vamos a tener una página directa para el periódico también para que se pueda distribuir de forma electrónica muchísimo más rápido. Estamos trabajando en eso. Y bueno, eso respecto a Regeneración en Polemón, pues nos pueden seguir en polemón.mx, es la página de Polemón. También estamos en Facebook, revista Polemón, y en Twitter igual, revista Polemón. Y a mí me pueden seguir en @jgnaredo en Twitter y en Facebook como Jorge Gómez Naredo. Querido Jorge, amigo, te mando un abrazo y acá nos vemos la próxima semana o antes si lo amerita la noticia. Así es, y bueno, ya sabes que es un gusto estar aquí contigo, que aprecio mucho este espacio, que aprecio mucho lo que tú haces en YouTube y en todas las redes sociales y ese trabajo periodístico. Y pues un saludo a tu amplio auditorio, que es siempre muy crítico y muy echado para adelante. Eso, un abrazo, Jorge. Igualmente, un abrazo, hasta luego. Gracias.